tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana, el día después, ¿no?, de lo que fue el acto electoral en toda la República Argentina, donde se pueden ir haciendo ya proyecciones respecto a los números que se han dado en las elecciones de la última jornada en relación a una de las elecciones particulares, más allá de los precandidatos que ya convertidos a partir del día de hoy o de la noche de ayer en candidatos para las elecciones nacionales del próximo 22 de octubre. Tenemos también los que ya son candidatos al Congreso Nacional a renovar las 129 bancas en este Congreso de la Nación. Y por supuesto hay proyecciones que se están barajando, que se están trabajando y que se han realizado en las últimas horas respecto a cómo quedaría conformada hipotéticamente, porque falta la elección real, que es la de octubre, más allá que la jornada de ayer marcó lo que es un panorama político en toda la República Argentina, cómo quedaría diagramado el Congreso de repetirse los mismos números, los mismos guarismos del día de ayer, cómo quedaría el Congreso a partir del próximo 10 de diciembre. Y por supuesto también esperando que se vayan confirmando algunas reuniones de comisión para esta semana o principalmente pensando ya en la semana que viene. Una de ellas va a ser la Comisión de Juicio Político, en el marco de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, como vos bien decías, los resultados de las PASO de ayer, si uno los lleva a la elección de octubre y se repiten esos números, digo, cosa que nadie lo sabe, pero lo que se vería en la Cámara de Diputados es que La Libertad Avanza pasaría de tener un bloque de 3 miembros a tener un bloque de 40 miembros, 40, 41. Y que las dos fuerzas mayoritarias perderían lugares. Claro. ¿Sí? En ambos casos perderían lugares, seguirían siendo las primeras minorías, pero el quórum quedaría en manos de Milei, básicamente, si se repiten los números que se vieron este domingo a la noche. Claro, una situación interesante que se puede vivir en el Congreso Nacional a partir del próximo 10 de diciembre con estos números, pasar de un bloque de 3 legisladores a un número de 40, un número importante en una Cámara donde no hay mayorías absolutas y donde hay que construir, en definitiva, las mayorías en este Congreso Nacional. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Ahí lo que decía David, los que hablábamos juntos por el cambio pasaría a ser la primera minoría, sí, con sí, estos números también. O sea, nada parecido a lo que tenemos, si bien se mantendría esta necesidad de negociar por la paridad, porque no hay quórum propio, el escenario cambiaría totalmente, no solo por los números, sino por los protagonistas también. Venimos siempre con una, como se dice, una avenida del medio de peronismo disidente, que realmente quedó bastante disuelto en esta representación, con un candidato presidencial que sacó menos del 5%, y una avenida del medio derechosa, digamos, claro, no tan del medio, sino más tendiente a la derecha, que no sabemos con quién negocia. Porque no ha sido costumbre en los 2 años que tiene representación en diputados, solo en diputados, ahora tendría también en el Senado. En los 2 años que estuvo en diputados no sabemos con quién negocia ni cuál es la estrategia que tienen parlamentaria. Proyectos muy pocos. Así que aparte, es tan poco lo que sabemos, es que vamos a suponer esta realidad, es que el oficialismo pasa a ser Javier Milei, con lo cual La Libertad Avanza pasa a ser el oficialismo, y se mantiene la tradición de la Cámara de Diputados que el oficialismo presida la Cámara de Diputados. No sabemos quién lo podría hacer. bueno, anoche yo confieso que tuve que mirar un poco las listas para ver
cómo eran los nombres de los candidatos, ¿no? Claro, hoy el bloque está formado por los 3 candidatos que tiene la Libertad Avanza, porque es Javier Milei, su candidata a vicepresidenta, que es Victoria Villarroel, y Carolina Píparo, que es la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, digo, no sabemos quién, suponiendo eso, que se mantenga, digo, se mantenga la tradición y se mantengan estos números, claro. No sabemos quién podría ser quien ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados, porque no se conocen quiénes son los candidatos. Que va a ser lo que sí ya prácticamente si se repiten o puede haber alguna variación en torno a los números que se conocieron en la jornada de ayer, pero sí va a haber un escenario y una cuota de poder importante que va a tener la Libertad Avanza aquí en el Congreso Nacional. Exacto. Sea Javier Milei presidente, sea Patricia Bullrich presidenta, sí, o sea Sergio Massa presidente. Sí, claro. En los 3 casos va a tener que entablarse alguna negociación con el sector de Javier Milei. Sí, claramente, ¿no? Digo, porque aparte hay que mirarlo desde este lugar. Juntos por el Cambio y hoy el Frente de Todos, en lo que tiene que ver con los bloques, no tiene otro bloque que en tamaño vaya en esa línea. Y esto sería eso. O sea, esto para que se entienda sería más o menos, la Libertad Avanza estaría más o menos en un número muy similar al radicalismo. Claro. Digo, al radicalismo actual, digo, al de hoy. Sería un bloque en términos numéricos similar al de la Unión Cívica Radical. Lo cual habla de los datos. Porque lo que sucede es que por ahí a Milei no le fue tan bien en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, le fue bien, pero no tan bien como en el resto del país. Y en el resto del país hay provincias donde se quedó con 1 de cada 2 votos. Caso Salta, por ejemplo. Ahí hace mucho número, 40%, 45%, arriba del 40% en Mendoza, ganó en Córdoba. Bueno, y lo que tiene que ver con los números legislativos habla que no hubo corte de boleta. No. Porque en algunos casos se hablaba, bueno, este candidato podría o no tenía representación clara en todas las provincias, para todos los cargos, no tenía. Sobre todo para lo hemos visto en las sucesivas elecciones provinciales, no tenía candidatos a gobernador. No. Y menos municipios. O sea, había un montón que no estaba, ni ganó, ni estuvo cerca. Pero a nivel legislativo venía esa boleta integrada, Milei, senador, diputado, claro. Y ahí... Y lo mismo ha sucedido en los lugares donde, caso Catamarca, sí, donde se eligió y se renovó también la legislatura local. Claro. Ahí hubo un arrastre, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, el factor de Milei en cualquier negociación o conversación, me parece que de entablar estas relaciones en lo referido al ámbito parlamentario, habrá que ver también, hablando y conversando con sectores de Juntos por el Cambio, con qué sectores conversa y qué sectores acompañan algunos proyectos de Javier Milei en este Congreso Nacional. Primero, digo, lo que pasa es que hasta ahora no hay muchos proyectos de No, Javier Milei no presentó ningún proyecto durante 2020 de ley. Entonces, como para entender muy bien hacia dónde puede avanzar la Libertad Avanza en lo que tiene que ver con la serie de proyectos. Si uno toma en cuenta, por ejemplo, lo que fueron los puntos principales de la plataforma que presentó Milei, y yo tendería a creer que uno de los principales proyectos que va a tener es el de la reforma constitucional. Claro. Porque en los proyectos que presenta Milei está el cierre del Banco Central. No la autonomía del Banco Central, sino el cierre del Banco Central, y para que eso suceda hay que modificar la Constitución, porque está establecido en la Constitución el rol que cumple el Banco Central. Entonces, para que eso suceda, habría que modificar. Ahí arrancamos con un proyecto que necesita unas mayorías, claro, por eso especiales, ¿no? Después, porque si uno plantea la dolarización y todo eso, tiene que ver con el Banco Central. Todo eso, y bueno, supongo que lo deberá decidir la Cámara de Diputados. Claro. Antes de entrar en alguno de los proyectos que, en este caso, que David nos va a ir ampliando, que tiene que ver con diferentes proyectos legislativos, hay un tema en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, que es el juicio político a la Corte. La elección de ayer, los números que podría tener el Congreso, ¿repercutirán en la Comisión de Juicio Político?
en la estrategia que tenía el oficialismo? Bueno, la estrategia del oficialismo tenía que ver con, bueno, hacemos este dictamen antes de que termine el 2023, el dictamen de la Comisión de Juicio Político es especial, tiene 3 años de vigencia, vemos cómo nos va, vemos qué números podemos tener, sabemos que no vamos a estar cerca de los 129, casi que en ningún caso, pero Claro. no, en esto casi menos de 100 Claro. sería un número. Después vamos a estudiar seguramente todos los cambios que hubo entre paso y generales, que no han sido pocos. Ujú. O sea, este es un primer escenario que tenemos, no es una foto estática. No, exacto. O sea, es un primer conteo y ver quién mantiene, quién se lleva más, y eso va a repercutir claramente en diputados. Parecería que para lo de juicio político el panorama del oficialismo no tendería a mejorar. Claro, no es el mejor panorama. Para lo que sacar, se dio. no. Esperaban tener un aumento de diputados, de esa manera tener un mayor número de acuerdos políticos también en el propio recinto de la Cámara Baja, una vez que se firme el dictamen correspondiente y llegue al recinto. Mientras tanto, lo que sí está, en principio, todavía no está confirmado, pero todo estaría indicando que la próxima semana, el próximo día martes, habría una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político en el marco de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cambiamos de tema, hablamos de otros proyectos. David, un proyecto que tiene que ver con jubilaciones, ¿sabe particularmente y puntualmente en qué? Sí, a ver, entró hace unos pocos días este proyecto de ley. Y vamos dando inicio temprano hoy a Sí, las placas. sí. Tiene que ver con el 82% móvil para trabajadores de la salud. ¿Sí? La jubilación con el 82% móvil para los trabajadores de la salud. El autor es Lucas Godoy, que es diputado del Frente de Todos de la provincia de Salta. Y además es el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. ¿Sí? ¿Qué es lo que contempla? Que ese beneficio alcance el 82% móvil, alcance a quienes tengan los 30 años de aporte y que el monto se calcule sobre el sueldo que cobraba el beneficiario cuando estaba en actividad. Ese dato no es menor, teniendo en cuenta que en general cuando uno está en actividad, con el paso del tiempo, el sueldo se va incrementando. Claro. Porque suma cosas. Por lo menos hasta hoy la legislación laboral que tiene la Argentina habla de antigüedad, por ejemplo. Algo que se está discutiendo en esta campaña presidencial en lo que tiene que ver con la legislación laboral. Cuando empieza a argumentar el diputado Godoy del porqué de avanzar con el 82% móvil para los trabajadores de la salud, esto es algo que existe en otros sectores de la economía argentina, que son los docentes, por ejemplo. Claro. Los trabajadores docentes tienen el 82% móvil. En la placa siguiente lo vamos a ver. Hace referencia que la iniciativa es para equiparar el régimen jubilatorio que tienen los trabajadores de la salud con los docentes, por ejemplo, con los jueces, con el personal de Cancillería y con los científicos, entre otros sectores que reciben este beneficio del 82% móvil. ¿Qué es el 82% móvil? Uno agarra la jubilación, el 82% se mueve sobre la base en que se va moviendo la inflación. Claro. Digo, básicamente ajusta por inflación esa parte de la jubilación automáticamente. No hace falta que empecemos con las fórmulas y todo eso. Automáticamente se va... Y esto también se suma, me parece que va complementando aquellos beneficios que permanentemente se ha hablado en momentos de pandemia respecto al personal de la salud, ¿no? Sí. Sobre que tengan una mejor calidad en torno al trabajo que realizan, que las horas extras no paguen ganancias. Que no paguen ganancias, distintas iniciativas que han transcurrido a cuentagotas o con tiempos más demorados, a veces con los tiempos políticos que tiene y que está transitando el Congreso, pero lo cierto es que este también es otro de los proyectos que podemos enmarcarlos ahí. Sí, totalmente tiene que ver con un sector que durante la pandemia se le puso mucho el ojo y ahí se empezó a discutir el estado de situación. Digo, en la ciudad de Buenos Aires ya se discutía lo que tiene que ver el rol de las enfermeras, los enfermeros, de cómo se les paga, que en vez de tomarlo como personal de la salud se los toma como personal administrativo, y en lo que tiene que ver con la nación, la discusión estaba dada en
qué beneficios se le da a ese sector que realmente le puso el cuerpo a la pandemia y que obviamente corrió riesgo de vida mucho más que todos nosotros. Por ejemplo, que Mosetti, que estaba como esencial, trabajadora esencial. Frente a eso, los trabajadores de la salud estaban en otra situación. Ahora, en las placas siguientes, vamos a ir pasando, tiene algunos requisitos. ¿Sí? No es que lo mismo sucede con los otros sistemas del 82%, el 82% móvil. Para acceder a este sistema, una vez si este proyecto de ley pasa por las comisiones y es aprobado, los trabajadores de la salud deben tener 60 años las mujeres, 65 los hombres, 30 años de aporte, de los cuales 15 deben haber sido dentro del sistema público de salud dependiente del Estado Nacional. Esto significa que gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay 15 años de la totalidad de tus aportes que tienen que ser sí o sí en el sistema público para poder acceder a este beneficio. En otros regímenes lo que te ponen es que vos tenés que tener 30 años de aporte sin moratoria, sin haber entrado en ninguna moratoria. Bueno, en este caso tiene que ver con 30 años de aporte donde el 50% de esos aportes tienen que haber sido en el servicio público. ¿Sí? No dice nada respecto de la convivencia. ¿Esto qué significa? Hay muchos trabajadores del sector de la salud que trabajan en el sector público y en el sector privado a la vez. ¿Sí? No especifica si es exclusivo del sector público, pero está claro que sí establece esto de que tiene que ser... Lo que sucede a veces con los gobiernos provinciales es que tienen caja aparte. A veces con el tema de los sectores de salud, que entonces ahí puede ser que choquen en algún punto, o si sirve... Vamos a ponerlo ejemplo la Córdoba. Córdoba, que tiene la caja previsional sin haber sido transferida a la Nación. Sí. Bueno, ahí tenés esto. Ahora, lo que ahí está el acuerdo es que la diferencia, por lo menos en el resto de los regímenes jubilatorios, la diferencia entre lo que paga Córdoba y lo que paga la Nación lo tiene que pagar la Nación. Claro. O sea, si en Córdoba la jubilación es de 8 y en la Nación la jubilación es de 10, esos dos lo tiene que pagar la Nación, se lo tiene que transferir la Nación a Córdoba. Eso porque Córdoba, y no solamente Córdoba, hay otras provincias, no transfirieron la caja jubilatoria a la ANSES en ese momento. En la placa siguiente lo que vamos a ver es otro de los requisitos, que es para cobrar el 82% móvil del sueldo mensual del cargo que tuviera en el momento de concluir en el cargo que venía desempeñando, bueno, lo escribí un poco mal, es que lo hubiera ejercido en los últimos 2 años. ¡Qué poco es! ¿Sí? También dispone el proyecto que si un trabajador desempeña su tarea en un establecimiento de ubicación desfavorable, se le computarán 4 años por cada 3 de servicio efectivo. Digo, esto que también uno por ahí lo ve desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la jubilación y con el ingreso jubilatorio, digo, el sistema de salud de la Argentina está en crisis. No solo desde el punto de vista de la capacidad de pago que tiene el Estado Nacional y el sector privado también, de pagarle a sus médicos, a sus enfermeros, sino de que hay especialidades y hay lugares en el país donde no tenés médicos y no tenés enfermeros. Claro. Y entonces esto de alguna manera también busca incentivar que vos cuando mirás hacia adelante, cuando estás eligiendo la carrera, digo, cualquier persona que elige cualquier carrera no solo piensa en su vocación, sino también piensa en la capacidad que tenga de poder vivir de eso. ¿Sí? Si no lo piensa, seguramente termina siendo periodista, pero si lo piensa, empieza a mirar la situación y si ve cómo viven los médicos, digo, cuáles son sus ingresos, si tiene algún familiar, algún conocido, seguramente le va a preguntar esto. Y esto es un dato que es bastante relevante mirando hacia adelante. ¿Sí? Entonces, frente a eso, esto genera también un incentivo. Pensemos en los pediatras. La Argentina tiene una crisis de pediatras en estos días. Por estos momentos no hay pediatras en la Argentina y entonces están colapsadas los médicos por esto mismo. ¿Por qué? Porque los pediatras deciden irse a trabajar a otros países. Porque los sueldos son malos y porque la posibilidad, mirando a futuro de cómo se van a jubilar, les conviene otros horizontes. Les conviene otros horizontes, entonces esto de alguna manera le asegura que su mejor sueldo, porque su mejor sueldo en general es al final de la carrera, con un plazo muy corto, que son 2 años solamente, es lo que le va a dar el 82% móvil. Además, si va a trabajar a una zona desfavorable es el sur del país, por ejemplo. Digo, Neuquén en la pandemia no tenía médicos. Tuvo que salir a contratar médicos de otras provincias porque no tenía médicos para atender en sus hospitales
porque bueno, porque no existe la carrera, entonces la gente de Neuquén que quería estudiar medicina se iba y después no volvía, Claro. y entonces tenían esa escasez de mano de obra calificada. En la última placa lo que vamos a ver también es que aquellos servicios prestados por trabajadores en la pandemia se van a computar de manera doble por cada mes y año de servicio trabajado bajo la emergencia sanitaria declarada por la ley 27.541 y los decretos números 260/2020 y 167/2021. O sea, todos aquellos trabajadores de la salud, ¿sí? Que trabajaron durante la pandemia, se les computa doble el mes trabajado a la hora de hacer el cálculo jubilatorio. Claro. ¿Sí? De lo que tiene que ver con los aportes y lo que tiene que ver con el tiempo. Digo, de cuánto vos estuviste en el sector público trabajando. Recuerden que de los 30 años de aporte vos necesitabas 15 en el sector público. Bueno, se va a computar el doble por cada mes, con lo cual, por lo menos los 2 años de pandemia... 2 años o 3 años, ¿no? Desde que No se sé, hasta que declaró hasta terminó que se la levantó. emergencia, sí, Sí, claro. sí. Entre una cosa y otra. Una persona que trabajó durante los 2 años que duró la pandemia, ya no me acuerdo el tiempo, pero 2, 3 años, Sí. bueno, son 6 o son 4 Claro. de lo que tiene que ver con los 15 que le pide de aporte para poder acceder, después de 30 años de aporte, el 82% móvil en la jubilación. Bueno, ahí está este proyecto que nos trae David, que está en las comisiones respectivas, que forma parte, claro, de la agenda que tiene el Congreso Nacional, esa agenda que está muy atada al calendario electoral y que estuvo mirando muy de cerca, en principio, lo que fueron las diferentes elecciones en las diferentes provincias, ahora lo que fue la elección nacional, ahora mira también el calendario que tiene que ver con algunas provincias más que quedan todavía para definir sus poderes ejecutivos y por supuesto también las elecciones del 22 de octubre. Pero en el medio están estos proyectos que, bueno, se van sumando también a las urgencias que tiene el Ejecutivo para avanzar con otros proyectos. Sí, esa claro. agenda productiva, esa agenda que tiene que ver con las energías. Sí, claro. Ahora entró, mira, hoy estaban viendo, entró un nuevo proyecto de Topo Rodríguez para a ver si se puede utilizar biocombustibles en toda la provisión a los vehículos oficiales también. Desde el Interbloque Federal venían bastante preocupados por el tema de los biocombustibles y el modificar aquel proyecto original que no les terminó de Claro. gustar. Vamos a ver qué lugar van a tener los proyectos, digamos, que no sean medio parche o que no sean de suma urgencia de acá a octubre, de acá al 30 de noviembre. Claro. Y Sería que eso. en el medio también tenemos el presupuesto. El presupuesto, la eventual sesión de la semana que viene Sí. de alquileres. También. Ver la idea, cuando se había hablado con el oficialismo la semana pasada, hablaba, bueno, vamos a esperar a que pase todo el domingo, vamos a ver dónde estamos ubicados, y había cierta voluntad del oficialismo de ver, bueno, cómo podemos sacar provecho a esto que se encaminaba a que el provecho fuera de Juntos por el Cambio, que era lo que lo había forzado. Bueno, ¿qué podemos sacar nosotros? ¿Qué proyecto podemos meter? Vamos a ver ahora en qué va a quedar, porque los números de la economía también cambiaron. Hoy ya nos levantamos. Bueno, ya Sí. estamos un 22% Devaluados. con lo cual no solo eso, sino que también subió la tasa de interés, y eso implica, digo, cuando uno mira el mercado, lo grave que termina siendo el sistema cuando uno mira el mercado de alquiler en la Argentina, que la mayoría de las propiedades están en dólares, cotizando en dólares. O sea, esto lo que terminó siendo es que quedó un 22% más caro para aquella persona que está buscando, o para aquel que ya de entrada tiene que renovar, o sea, tiene que hacer la cuenta que si le iban a ajustar un 100%, ahora le van a ajustar un 125%. Ujú. Claro. Por lo menos de lo que tiene que ver con su capacidad, porque está en dólares el precio. Digo, con lo cual, esto que decía Daniel, hay que ver qué pasa la semana que viene, pero cada vez es más urgente. Ujú. Digo, cambia la Sí, ecuación. sí, igual me parece que cada vez es más urgente, pero cada vez se aleja el... Sí, sí, ¿no? sí. La Se- posibilidad de Se aleja, claro, acordar. Por eso. porque el panorama es más necesario darle una salida a eso, pero cada vez queda más viejo aquellos dictámenes que hubo, o sea que eso queda... Ahora, Bueno, yo lo que- esos dictámenes ¿No se me van a parece revisar? que son el argumento para abrir el recinto y a partir de ahí abrir esos dictámenes. Ahí empieza Me una parece nueva que- discusión. Yo lo tendría que revisar un poco, me parece, pero no creo que estén a tono con los números de la economía, me parece. No, claro. No.
obvio, por eso van a tener que modificarlos. No, incluso se estaba hablando también de incorporarle algunos temas de, no estrictamente con la totalidad del tema de las viviendas ociosas, pero algo sí y algo también lo de los alquileres temporarios. Claro. Que eso sí se sumó, tuvo bastante impacto desde que se empezó a tratar de alquileres hasta ahora, como que creció un montón eso. Fue Claro. el tema del dólar, ¿no? También. Y que no está legislado. No está legislado. Entonces es ahí la necesidad de tomar cartas en el asunto. No, y en el escenario que tenemos hoy, respecto de lo que pasó ayer, yo creo que cualquier solución que se le quiera dar a la ley de alquileres o cualquier solución con la que algunos sectores están pensando respecto a los alquileres temporarios, bueno, debería ser antes de diciembre. Digo, en el escenario que tenemos hoy respecto de los números de ayer. Porque lo más probable es que el sector de la libertad avanza con un bloque mayoritario, avance en la idea de no tiene que haber intervención del Estado, que caiga la ley, que deroguémosla, que sea un acuerdo entre privados y que los privados se pongan de acuerdo en el número respecto de un alquiler. Lo mismo en un alquiler temporario, digo, Claro. tampoco haría nada al respecto. Con lo cual, digo, me parece que es bastante urgente respecto de los valores que se están manejando, es bastante urgente respecto de que hace mucho tiempo ya que estamos discutiendo qué es lo que sucede con los alquileres y que el escenario a partir de hoy es mucho más complejo. Se devaluó de un día para el otro un 22%, y los sectores que podrían llegar a ser la clave en la Cámara de Diputados están, por lo menos, a ver, si uno está de acuerdo con la idea de que sea un acuerdo entre privados, no habría inconvenientes. Claro. Porque sería el sector de Lombardi de Juntos por el Cambio que quiere derogar la ley con el apoyo de La Libertad Avanza. Claro. Y se derogaría la ley. El tema es que ahí estamos esperando hasta diciembre y lo que hay que tratar de buscar es una solución antes. Por eso habrá que ver cuánto se puede avanzar en la semana que viene en esta sesión especial. Sí, hay que ver. No sé si está. Eso no fue pedida. Todavía no fue pedida. No, se anticipó en la última sesión, creo que 5 de julio me parece fue la última sesión. Sí. Se habló ahí, se puso una fecha, Se puso la fecha. claramente después de Juntos las por el PASO, Cambio, sí, ¿no? después del feriado, o sea, ya con toda esta semana para acomodarse, para ver un poco quiénes quedarían, quiénes se irían y todo eso. La semana que viene ya estaríamos ¿no? Como listos para encarar una agenda parlamentaria, Sí, claro. que estábamos que se viajan de las provincias, que no, que son los juicios políticos. Bueno, hay ahora un bache. Ahora son 10 semanas, me parece, Hasta las las elecciones. 60 Bueno, me días. parece que... ¿Cuánto? 60, 70 días. Por eso, es un tiempo considerable como para sacar algunas cosas de urgencia, como decís vos. Hay que ver si el Ministerio de Economía también tiene intenciones, ¿no?, de reforzar alguna propuesta o si manda alguna cosa extra. Lo del Fondo Monetario eso ya está encaminado. Está o sea, encaminado, sí. y hubo Un comunicado del fondo. Sí. Digamos que eso es un tema que despeja algunas dudas en el equipo económico, ¿no? Pero bueno, y en la economía de aquí en adelante. Hacer el presupuesto el 15 de septiembre para el 2024 no suena sencillo tampoco. No es sencillo. Lo que sí me parece que la urgencia, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, para el oficialismo, para el Ministerio de Economía, es tener alguna respuesta al tema de alquileres. Sí, ¿Por qué? Porque está metido en medio de la campaña. sí. ¿Y por qué? Porque los números no fueron beneficiosos para Sergio Massa y no fueron beneficiosos para Unión por la Patria. Y la gente está esperando, digo, si la idea de Massa es revertir esa Esos situación, números. Bueno, ¿qué tiene hacen? que empezar a presentar alguna propuesta. Sí, claro. Y una de las propuestas que el Congreso está esperando y que está esperando la sociedad tiene que ver con los alquileres. Sí, a ver, nosotros en diálogo con diputados acá, bueno, nosotros tenemos la sensación de lo que puede ser la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, pero realmente hemos hablado con muchos diputados acá del interior que está en todos lados el problema de los alquileres. Nos ha contado Rosana Bertone que en Tierra del Fuego está el tema de los alquileres temporarios. Nos hablábamos otro día con Casas de La Rioja, Sí. que nos decía que también que a la gente se le complicaba. O sea, provincias grandes, chicas, ciudades, pueblos, no hay. O sea, eso también genera fuerza y presión sobre el gobierno. Claro, totalmente. Y más en este momento en el cual necesita tener o políticas de impacto o tener políticas que reviertan la situación desde el punto de vista político, ¿no? Sí. Electoral. Bueno, el aumento de los jubilados fue el 23%, o sea, lo bien. mismo que se devaluó, o sea, ya Sí, sí. quedó, Exacto. ¿no?
Sí, Esa totalmente. era una buena noticia, supuestamente. Bueno, ahí con el tema de alquileres vamos a ver recién la semana que viene. Sí, vamos a ver quiénes firman ¿Qué esa panorama- convocatoria. ¿Qué panorama está? ¿Cómo se reconfigura también el bloque de Juntos por el Cambio, el interbloque? Ahí quiénes van a quedar, porque bueno, había dos sectores, Sí. anoche se mostraban todos juntos. Bueno, ¿quién va a pasar a tener más decisión ahora? Porque la interna de Juntos por el Cambio sí se resolvió, que Ahí será sí, un claro. punto. Exacto. Y principalmente en el bloque del PRO, Bueno, claro. que el radicalismo estaba, más allá del caso que Luis Petri estaba y los Bueno, pero por ejemplo mendocinos, tenemos a Karina Banfi, que es la número 2 de Ritondo. Claro, Quedó ahí está. de ese lado. Ay, Quedó de ese lado. Quedó Sí. muy bien posicionada. Sí, Desde claro. el punto de vista político, teniendo en cuenta la salida de Mario Negri sí. Sí, y la experiencia legislativa, está, digamos, en una situación... ¿Está en me parece, carrera? En carrera importante. Sí, claro que sí. Para lugares importantes dentro de un escenario político futuro. Por eso hay que ver ahora, bueno, quién pasa a tener la batuta. En principio en el PRO no habría cambios porque Ritondo sigue en carrera. Ujú. El radicalismo va a tener su discusión porque Negri, más allá del resultado de anoche, no era candidato. No. O sea, él ya Exacto. había decidido que no iba a ser candidato. Por lo tanto, el radicalismo va a tener que barajar de nuevo seguramente. Sí, me parece que la ventaja que tiene el radicalismo en la Cámara de Diputados es que tanto el sector de Evolución como el sector de la Unión Cívica Radical, donde están divididos los dos radicalismos, que seguramente se van a unir a partir del 10 de diciembre, los dos perdieron. Sí. Uno por Morales, el otro por Martín Lustó, los dos quedaron, se quedaron en el camino en la carrera a las elecciones, entonces ninguno de los dos se va a poder imponer. Ahora, dentro del bloque del PRO, y eso después obviamente me parece que se transfiere al interbloque de Juntos por el Cambio, me parece que el sector denominado los halcones, ayer estaba como muy efusivo, Sí. y me parece que va a salir a tomar el control de lo que tiene que ver el posicionamiento político del interbloque de Juntos por el Cambio. Claro. Y pensando en la ley de alquileres, bueno, el sector de los halcones plantea derogarla. Con Lombardi a la cabeza, plantea derogar la ley de alquileres, que los alquileres se arreglen por el Código Civil, un acuerdo entre las partes. y Bueno, listo. es una resolución legítima al interior, digamos, porque esta pelea en el PRO viene de hace ya varios años. Bueno, esta fue una instancia donde se puso a prueba, ¿no? Sí, sí, Esa sí. disputa interna, porque incluso venían teniendo, los radicales son conocidos por sus internas, pero venían mejor. Sí, venían Y más él ordenados. Venían más ordenados, paradójicamente. E incluso la interna por el tema de evolución ya se había solucionado bastante bien. Sí, Habían sí. quedado, o sea, habían jugado en el bloque aparte. Bueno, hay que ver ahora también en dónde van a quedar Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, José Luis Esper. Bueno, ver si hay alguna reconfiguración también en ese interbloque, ¿no? Sí, totalmente. En la totalidad de lo que sería Juntos por el Cambio. Claro, no sé Esper cómo terminó jugando, si se incorporó formalmente, si hubo algún momento, porque él era candidato a senador, quedó afuera. Sí. O sea, va a seguir siendo diputado nacional, Sí, porque va le a quedan 2 seguir años. siendo- va a seguir Sí, siendo me parece el que primero. no pasó a integrar el interbloque. No pasó, ¿no? Mantiene No su llegó, bloque, me pero parece. sí acompañando Bueno, pero ahora- las discusiones. No, puede No. mantenerse como está hasta ahora, con su propio bloque, Sí. unipersonal, porque Píparo, Sí, Píparo se fue. está en La otro libertad Tiene de- monobloque. en un Tiene monobloque también, exactamente, sí. en otro monobloque. Y Esper puede estar jugando políticamente con Juntos por el Cambio, Sí. acompañando proyectos Seguramente. o pidiendo que lo acompañen, pero sin entrar en lo que es la integración del interbloque. Bueno, y en esto también, de los movimientos dentro del bloque que se vieron, me parece que es una persona con muchísima experiencia parlamentaria, pensando hacia adelante de lo que viene, que en las últimas semanas se juntó con Patricia Bullrich y Emilio Monzó. Ujú. También. Un Emilio Monzó que estaba medio relegado dentro del bloque, que fue presidente de la Cámara de Diputados, que estaba medio relegado dentro del bloque. Bueno, hoy también. Bueno, esas caras Ujú. cobran un poco, ¿no?, de interés por esto que decís vos. Más allá de las afinidades, Sí. la experiencia sirve y pesa. Y lo hemos visto cuando en este último turno, cuando entraban legisladores que no sabían nada. Que no sabían ni Claro. el reglamento. Ni el reglamento, Ujú. ni cuándo Claro. les tocaba hablar, ni cómo se manejaba. Eso no quiere decir que tengamos que tener legisladores con 4 o 5 mandatos. Se están yendo muchos de esos. No, no que esté hace el que, falta, que esté el que pero- sea necesario que esté, no Sí. importa la cantidad de Sí. mandatos, pero
Es cierto que en un cambio tan grande Sí. que tiene el bloque, digo, cambia muchas bancas, tener gente con mucha experiencia que sepa. Digo, no hay que olvidarse que lo más probable es que quien asuma vamos a tener extraordinarias. Claro. Lo más probable es que vamos a tener sesiones extraordinarias. ¿Esto qué significa? Que el 10 de diciembre termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, y mediante un decreto el Ejecutivo, sea Patricia Bullrich, sea Sergio Massa, sea Javier Milei, claro. llame a extraordinarias, porque todos, por lo menos hablan desde la campaña, tienen un paquete de leyes que quieren que sea tratado. Sí, claro. Así que seguramente para eso vas a necesitar que por lo menos las personas que tienen que estar en cargos muy particulares de lo que es el movimiento de la Cámara de Diputados tengan experiencia. Claro. Y no digamos, ninguno de los hoy candidatos a presidente a partir de diciembre no va a estar con un Congreso paralizado hasta marzo, en el cual se convoque, digamos, nuevamente a sesiones ordinarias del Parlamento Nacional. Sin dudas, y uno de los temas es el tema del presupuesto, porque es un tema que, en caso de no ser Massa el presidente, cualquiera de los otros ejecutivos va a querer tener, obviamente, su participación y su propio proyecto de ley de presupuesto. ¿Y cuándo podría ser votado? Una vez que se renueve el Congreso Nacional el próximo 10 de diciembre. Pero mientras tanto, hay diferentes proyectos que conforman lo que es la agenda que tiene el Parlamento Nacional. La agenda en las comisiones, la agenda en el propio recinto, a partir de esos proyectos que van y que tienen que pasar por las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Y hay proyectos que son más polémicos que otros. Dani, cuando se habla de dietas, ese es un proyecto polémico. Sí, exactamente. Pero lo traje, este proyecto es un proyecto de Romina del Pla, que entró el viernes, o al menos se cargó en el sistema, o sea, es nuevito este proyecto de Romina del Pla. Este tema de la dieta salarial atraviesa las dos partes más extremas del espectro parlamentario. ¿Por qué? Milei La dona. La sortea. La sortea. La sortea a cambio de datos. Bueno, yo solo no me anoté porque después mira si gano y salgo que me gané. Pero, claro, se queda con tus datos personales. También están escaneando el iris en los shopping y te das criptomonedas. Bueno, acá Romina del Pla trae algo, digamos, que es difícil en el ámbito parlamentario llevarlo a cabo, porque ahora lo vamos a contar, implica muchos cambios, porque también tienen que ver acá, ya hay un escalafón, pero pone en alerta y pone en el foco, bueno, ¿por qué estas cifras, de cuánto sería lógico que ganen? También cada vez que viene el presupuesto también miramos cuánto cobran los jueces, cuánto cobra la Corte Suprema, cuánto es lógico que cobre el presidente, que no pagan ganancias. Y decimos, bueno, pero en la antigüedad los que eran políticos era porque vivían de otra cosa, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿se puede tener dos tareas según el proyecto de Romina del Pla? Bueno, ¿qué dice? Dice que la dieta de los legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, al igual que los salarios de los máximos funcionarios del Poder Ejecutivo, Presidente y Vicepresidente, Poder Ejecutivo de las provincias, gobernadores, digamos, y miembros de la Corte Suprema de Justicia, equivaldrá a 4 veces el importe del salario mínimo vital y móvil vigente nacionalmente. Muchas veces cuando se habla de los funcionarios públicos y por ejemplo, la necesidad de conformar un gabinete, vos para conformar un gabinete de un poder ejecutivo le tenés que decir al señor empresario, al señor abogado, dueño de un estudio jurídico, dueño ingeniero, bueno, deja lo que estás haciendo para venir a trabajar conmigo, por ejemplo. Pero vas a ser mi ministro. Bueno, ¿cuánto voy a ganar? Claro. ¿No? Entonces... Y anticiparle que él no lo vas a sortear. Anticiparle que no lo vas a sortear. Por ahí en 4 años se termina, porque la mayoría de los cargos políticos... Entonces, decís, ¿querés tener al mejor nivel? ¿Cuánto es el salario mínimo? Ahora viene. El salario mínimo está en 120. Es algo... No, ¿cuántos salarios mínimos? 4. 120.000, o sea, estará cerca de 500.000 pesos. Lo que se plantea.
El importe no podrá superar el mayor salario de convenio colectivo vigente en el ámbito nacional. No sé cuánto está, me parece puede ser que esté arriba de eso. Los niveles salariales del personal superior del Estado Nacional se escalafonarán en orden descendiente a partir del tope salarial indicado. Las dietas y salarios serán incompatibles con cualquier otro ingreso económico, público o privado, derivado de jubilaciones o pensiones o de rentas de explotaciones privadas de cualquier índole. Yo esto sí lo veo muy difícil. Digamos, todos tenemos. No, pero pensemos, mira, te voy a poner un caso. Las dietas son incompatibles con cualquier otro ingreso de una renta, ponele. Sí. Vamos a poner el caso del diputado Bursaile, Sí. que es productor ganadero, si ¿Qué no hace? me equivoco, ¿no? Sí. Es productor ganadero. Bueno, tiene un campo, produce ganado, que es su actividad económica, digamos. Sobre eso dice, bueno, yo no trabajo en el campo porque soy diputado nacional. Entonces, ¿qué hace? Lo alquila. Eso le genera una renta. Ok. Tiene ingresos. Un diputado que es del interior y se viene acá a Buenos Aires, entonces alquila su casa en el interior, no sé, en Córdoba. Alquila su casa en Córdoba y tiene una renta de esa casa, además de su salario. Es medio complicado eso. Bueno, porque Luis Berandoni, que era actor y bueno. actuaba. Bueno, no sé si actúa cuando era diputado nacional, pero no importa. No, pero pero bueno, podés digo. seguir tener una productora. No Sí. significa que vos estés. A veces, lo que muchas veces se habla es que ese trabajo no quite esa dedicación exclusiva, idealmente, que tenés que tener para ser diputado nacional. Eso sí, ¿no? No estaría conveniente que Luis Brandoni esté trabajando en una película, mientras que es diputado nacional. Pero el tema de la convivencia entre las rentas me parece que es inmanejable, sobre todo porque es un trabajo con un plazo, ser diputado nacional. Ahí, mediante declaración jurada ante los organismos públicos, empleadores, su importe deberá ser descontado de la dieta o salario correspondiente. Eso es si vos en realidad, si vos lo ganaste por otro lado, Que yo no te lo descuenten. pago. Claro, Eso sería. No, eso no luce tan mal. claro. Puede ser. O sea, si vos ganas más que ese dinero, bueno, acá no te pagamos nada. Ya lo cubriste. Queda expresamente prohibida toda partida de fondos reservados en el ámbito de la nación, como así también todo adicional liquidado como gasto de representación o similares. Esto sabemos también que es una práctica habitual. Chofer, teléfono, un montón de extras cargos, ¿no? Claro. Para repartir, que suman en ese contexto, o de tarjetas free para gastos, ¿no? Claro. De representación. O Bueno, ponerle límites también. Habrá que Sí. ver de qué manera se puede limitar eso. sí, no significa que tengas que estar fijándote si compras o no yerba en el despacho, ¿no? No, obvio. No viene a eso, Obvio. ¿no? Pero sí tener, bueno, algo que sea medianamente aceptable. Tanto el patrimonio como su origen, todo el patrimonio, su origen, como los ingresos de los legisladores y funcionarios convertidos en esta ley serán de público conocimiento mediante declaración jurada pública. Esto sí se fue haciendo más común. Ahora viene, creo que es en septiembre más o menos, cuando se publican en la Oficina Anticorrupción, publica las declaraciones juradas. Ahora va a aparecer, digamos, la del 2022, al cierre del 2022. Ya vimos que estuvieron apareciendo para ser candidato, tenés que presentar tu declaración jurada para ver cómo tenés los números. Esto se viene cumpliendo. Yo lo vengo siguiendo todos los años. Y también, aquel que no lo presenta se menciona, sale, no lo presentó, Claro. o presentó cosas que sabes que son medio ridículas, claro. ¿no? Muy pocos, 10.000 pesos de patrimonio. Está bien que todo eso tiene un valor fiscal, ¿no? Que no es extrapolable a la realidad. No. Pero bueno, tenés esa obligación de... Eso será un tema del Estado, no de vos que lo pusiste así. La declaración jurada se renovará anualmente y en ella deberán constar ingresos y egresos de todo orden, a saber, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, gastos de viaje y evolución patrimonial, con detalles de origen de fondo. Este va un poquito más. Gastos de tarjeta de crédito o gastos, cuentas bancarias, eso sí, cuentas bancarias. En la actualidad tenés que declarar cuentas bancarias acá, en el exterior, cuáles fueron las variaciones patrimoniales, autos, inmuebles, campos, todo eso. Gastos de viaje no figura y evolución patrimonial sí. Ahí, para justificar un poco este proyecto de ley, Romina del Pla, en los fundamentos, dice que
Desde inicios del 2016 hasta junio del 2023, ahora recientemente, el salario bruto de cada trabajador perdió contra la inflación el equivalente a poco más de 7 millones de pesos. O sea, de lo que vos fuiste cobrando de 2016 a 2023, perdiste esa plata. Ahí es un estudio del Mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Y habla también de un informe técnico del INDEC, la encuesta permanente de hogares, que habla de la incidencia de la pobreza y de la indigencia y dice: segundo semestre de 2022, correspondiente al total de aglomerados urbanos, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza es 29,6 y en ellos reside el 39,2% de las personas. Esto es, ¿cuánto están ganando los que están en el Estado, los que tienen cargos políticos? ¿Cuánto está una familia y dónde están ubicadas las familias que están en aglomerados urbanos, ¿no? 39,2% de las personas viven en hogares bajo la línea de la pobreza, lo que no deja de ser un número enorme. Hay otro número más que tiene que ver con la indigencia, me parece. Dentro de este conjunto se distingue un 6,2% de hogares por debajo de la línea de la indigencia, que incluye al 8,1% de las personas. A ver, los números actualizados. La dieta salarial de un diputado de la Nación es, en la actualidad, 947.264 pesos netos, o sea, en mano, incluyendo 86.200 pesos de gastos de representación. Creo que también, no sé si ahí tiene que ver el desarraigo que cobran los del interior, ¿no? Sí. Claro. Esa parte. Sí, Debería ahí ser cobran aparte. desarraigo. El salario mínimo vital y móvil actualmente en el mes de agosto es de 112.500 pesos y llevaría un ingreso mensual de 450.000 pesos para un diputado nacional. La mitad de lo que están teniendo ahora. Claro, exactamente. Bueno, Lo eso es lo que lo plantea Romina del Pla. Sí. Los diputados de izquierda, esto pasa, ¿no? Obviamente este es un proyecto más que se suma en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso Nacional, proyecto que va a generar obviamente discusiones, polémica, que va a generar debates en esta Cámara Baja. Esa dieta que está, bien la señala el proyecto y bien la señala Dani, respecto a cuál es la dieta y el monto que reciben los diputados nacionales, puertas hacia adentro del Frente de Izquierda, de los diputados nacionales de izquierda, tienen ya una especie de reglamento interno o de usos y costumbres. ¿no? Claro. Que su sueldo, en definitiva esa dieta, Romina del Pla no cobra esa plata. No. Romina del Pla cobra un porcentaje de eso, que puede ser que sea 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos. Se asemeja al salario de un docente. Exactamente. Claro. Al salario de un docente. Y el resto va a un fondo partidario, de ahí se utilizan para lo que tiene que ver con ayudas sociales determinadas, campañas fondos de huelga, movilizaciones. Es decir, que hay un trabajo ya desde el punto de vista de coherencia de lo que plantea el proyecto con lo que hacen. Sí, también ¿no? esto de la rotación de los legisladores también, que sí. está... Ahora me parece, por los números preliminares que vi, la posibilidad de sumar un legislador, un diputado. O sea, son 4, me parece que son sumaría 4, uno en la provincia. Uno en la provincia. ¿Mantiene o suma Se uno en la mantiene o provincia? suma uno. Sí, porque no puso ninguno en juego. No. Estos 4 eran todos... Pero me sorprendió porque no ganaron ninguno a la vez. Y lo que pasa es que a la izquierda le iba muy bien en Jujuy, por ejemplo, y ahí Claro. le fue Sumó muy bien a mucho. Milei. Claro. Sumó mucho Milei. Y los 12 diputados de la Ciudad de Buenos Aires terminan repartiéndose entre el Frente entre Unión por la Patria, Milei y Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Sí, exacto. Y en la provincia de Buenos Aires me parece que ahí pueden llegar a tener ingresos, porque la elección... Te digo, hasta 3.30 y pico quedó. La elección de la izquierda, que en otros momentos resultaba... hasta era un motivo de campaña pedir vótennos para ir a la segunda vuelta, hoy ya es algo natural. Sí. Hoy entran ya Tuvieron directamente. interna presidencial ahí conmigo. También hasta tuvieron interna presidencial e interna aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, también. Y los cargos de, me parece, de senadores nacionales, me parece que también. Sí, hubo. La verdad que mirando la aplicación, un montón hay un montón de... Muy utilizada como herramienta, a diferencia de otros turnos, me parece. Sí. Así que esta fue una paso atípica que tuvo la República Argentina, porque tras paso las fórmulas presidenciales ya estaban definidas, era simplemente un trámite, es decir, nos vemos en octubre.
los candidatos se levantaban a la mañana y simplemente cuando iban a votar decían, nos vemos en octubre para ver qué es lo que termina definiéndose, y la interna era, en definitiva, en algunos municipios, algunas Sí. intendencias. No, acá hubo interna en casi todo el Acá hubo país. internas, y hasta hubo internas en municipios fuertes, Sí, sí, sí. ¿no? Principalmente desde el oficialismo. Sí, a ver, hubo internas, Juntos por el Cambio, porque en la provincia de Buenos Aires llevó adelante internas en casi todos los distritos. Claro. En el caso de Unión por la Patria, llevó internas en Hurlingham, Sí. estoy pensando en provincia de La Buenos Matanza. Aires. La Matanza. En Ituzaingó. Y en Ituzaingó. Sí. Y en Ituzaingó. Sí, ahí es donde llevó internas. No llevaba Morón mucho lugar. también. No, sí, en La Plata también había varias listas, ¿no? Del oficialismo. Sí, había. Pero Había. pero en definitiva las que llamaron más la atención o las que generaron mayores expectativas eran en algunos municipios, más allá que la interna que tenía que ver con los cargos de presidente y vice entre Sergio Massa y Juan Grabois, pero lo cierto es que la interna, por ejemplo, que se dio en municipios como La Matanza Ujú. o en el municipio de Hurlingham, Sí. también. Sí, ahí, claro. ahí fueron de alto voltaje político, Sí. ahí, ¿no? Respecto a lo que se planteaba. Pero era interna, eso ¿Eh? eso importaba realmente, no se trasladaba tanto al votante. Ahí No. era por el orgullo, Claro, exactamente. más que por Pero el cargo. sí, lo cierto es que en esta oportunidad Juntos por el Cambio sí tuvo una interna muy fuerte, Sí. prácticamente en todos los sectores, Sí. en todas las categorías, presidente y vice, gobernador, vice, diputados nacionales, Bueno, senadores Rogelio nacionales. Frigerio se Parla consolidó Sur. también como candidato También. a gobernador de Entre Ríos, también diputado, Ahí con una exdiputado interna, nacional, pasando claro. unas pasos Exacto. contra el radicalismo de Galimberti. Hasta Sí. legisladores para el Parla Sur tuvieron interna. Ahí también. Claro, sí. En el caso, bueno, Brandoni y Lilita Carrió. Ujú. Pero bueno, también de los candidatos También. presidenciales, creo que eran 27, terminaron siendo 19, solo 5 pasaron el Sí. 1.5, ¿no? Que había habido advertencias de parte de la justicia. Bueno, todos pueden, todos tienen los avales suficientes, todo, o es esto que tiene que ver con lo económico, con la impresión de las boletas. Sí, Me llevó la plata de la impresión de las Me boletas. llevo la bueno. plata de la impresión de las Y boletas. eso fue parte del argumento de Servini de Cubría para dejar afuera varios candidatos. Sí. El tema de sospechas de delitos respecto al tema de los fondos de las campañas. Sí, fue dejando, porque además no presentaban la documentación necesaria, no tenían las boletas impresas, no se imprimían en los locales que están habilitados, no puedes imprimirlo en tu casa. Claro. Eso tenés que tener una imprenta que esté habilitada para eso, para ver que esté la facturación correspondiente. Es mucha plata, se imprimieron casi 4.000 millones de boletas, me parece. O sea, se mueve claro. un dinero con eso. Y es que me parece que estaban calculando casi 2 boletas o 2 boletas .5 por habitante Claro. por cada voto. O sea que todos los electores se transforman se duplican Claro. en lo que tiene que ver con la impresión de las boletas. Ujú. Y sí, son como 17, 18 millones, más o menos, de electores. Claro. El editor es 35. 35. Claro. Claro, estaba pensando en la provincia. En Me la había quedado, provincia. me había quedado la 30, provincia. es un- Claro. Y además todo lo que tenés que poner para que en cada mesa esté garantizado. No Sí. es que solo pone uno cada uno. Tenés que tener garantizado que puedan elegir entre todos. Claro. Entonces, es un número interesante. Que si Ahora, están rotas se puedan cambiar. Y después digo. en el medio también está la experiencia de aquí en la ciudad de Buenos Aires de la máquina electrónica para emitir Sí. el voto, que también generó controversias. Digo, todo esto en el marco también de las discusiones pendientes que tiene el Congreso del sistema electoral. bueno, A veces es que dicen, bueno, hay que cambiar el sistema y hay que hacerlo en años acá no lo electorales. que más avanzó, hasta donde se llegó es la boleta única de papel. Sí, Con media sanción. Sí. Hubo media sanción. La oposición logró esa media sanción y no fue más allá de eso, en un Senado que estaba muy pero complicado. debe estar por caer fin de año. Sí, creo que ya está. No, eso es Pierde Estado. Y creo que cambios en lo electoral no se logró ninguno finalmente en estos 2 No. años, ¿no? No. Ninguna modificación en ese punto. Nada, Hubo el único consenso que hubo fue cambiar la fecha Sí, cuando pero en el fue medio de la pandemia. En el paso de- en las pasos de la pandemia. septiembre y noviembre, pero después no hubo los cambios electorales. Siempre, por supuesto que este no era el año correspondiente. No sé, me parece que las pasos se
Se ganaron agarraron la sortija, me parece, ¿eh? Sí. Una vuelta más, me parece, se Claro. ganaron. Y sí, obvio. Y además me parece que generan una discusión de sectores y hay fuerzas políticas que les interesa discutir los cambios y mejorar el sistema político en la Argentina. Sí, claro. Digo, Juntos por el Cambio tiene una bandera respecto al tema de mejorar, darle más transparencia a los actos electorales. Ha cuestionado y mucho durante mucho tiempo lo que son esas boletas interminables, Sí. principalmente en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Lo que pasa es que por el otro lado está la contracara de la máquina El voto electrónico. de voto electrónico, Un voto que electrónico ayer generó mucha polémica. y que en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, se discutió muchísimo Claro. respecto del funcionamiento del voto electrónico y que varios países del mundo lo están dejando de lado. Están También. volviendo a la boleta de papel. La boleta de papel, a mí me parece que es de los mejores sistemas que tenemos hoy acá. Claro. Digo, sin ir más lejos, la oposición que hoy, en general, siempre sucede lo mismo. El que es oposición dice que. Pero digo, con las boletas de papel ganaron todos. Sí, sí, y no hay denuncias respecto No, a no hay denuncias. No. delito, fraude, No, más allá de pobre. algún chisporroteo en alguna de las mesas y nada más. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo que dejó la elección, obviamente, de lo que se puede proyectar desde el punto de vista de los números que ha registrado la República Argentina y, por supuesto, también la agenda que se viene en este Congreso Nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y ya regresamos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declarar lo estratégico y te dicen, quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Esta ley, que es una ley de eutanasia y suicidio asistido, lo que hace es otorgar ese derecho bajo determinadas condiciones, ¿no? Que sea una enfermedad o un padecimiento que incurable y que la persona manifieste, por supuesto, su voluntad. No lo puede decidir un tercero, es solo una decisión personalísima. Es un proyecto que va mucho más allá, es mucho más integral, que está trabajado por un colectivo que se autodenomina la Revolución de las Viejas. Este colectivo viene trabajando desde hace un tiempo ya y sobre todo puso mucho empeño durante la pandemia, que es donde creo yo que se vieron estas discriminaciones. La cantidad de efectores de centros de salud que ofrecen este servicio, ¿en cuánto aumentaron? Se duplicaron desde la sanción de la ley. Pasamos de 900 efectores a 1.800 efectores en 2 años
que además tiene una distribución geográfica interesante, entonces eso hace que no estén todas las barreras salvadas, pero definitivamente la posibilidad de acercarse a un centro de salud o a un hospital a recibir servicios está. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros, esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual, sin dudas, va a estar dominada por la jornada de ayer, la jornada de... me Sí. parece... No. Vamos a estar toda la semana seguramente hablando de cómo fueron los resultados de las elecciones, cómo va a impactar eso obviamente en la política nacional y nosotros particularmente en el Congreso de la Nación, en donde lo que vamos a tener es empezar a sacar números. Hay que ver ahora también cómo reacciona cada uno de los bloques respecto de cómo le fue en las elecciones. Si esto lo que hace es apaciguar un poco las internas que se estaban viviendo en los bloques, o en el caso de, por ejemplo, Juntos por el Cambio, si empiezan a pasarse facturas, porque las diferencias fueron bastante chicas en lo que fue la elección final, y Juntos por el Cambio perdería diputados, perdería legisladores en la Cámara de Diputados en manos de Milei, si los números de este domingo uno los traspola a la elección de octubre. Obviamente, cuando se pierde una elección hay responsables. Pueden ser que hayan sido todos, pero de todas formas alguien va a tener que pagar por todo esto. Bueno, ahí se verá también cómo se mueve la interna. Además, teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio llevaba adelante una interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y eso también se reflejaba en los legisladores. Bueno, como eso también se reflejaba en los legisladores, el sector que hoy se impuso es el que, por lo menos internamente, se denominaban los halcones, mientras que del otro lado se denominaban los dialoguistas, o les decían los dialoguistas,
ese sector fue el que perdió. Lo voy a poner en términos para que se entienda. Digo, de un lado, en el sector de Horacio Rodríguez Larreta está la diputada Los Penato, Sí. que es una referente importante dentro del bloque de Juntos por el Todo, Juntos por el Cambio, y del lado de Patricia Bullrich estaba el diputado Lombardi. Lombardi, bueno. Digo, que en general... Pero después quedaron medio mezclados después. Tenemos a... Sí, pero... hubo halcones de la lista de... más duro. Está Miguel Pichetto. Miguel Pichetto tendría que entrar va a entrar, digamos, por ejemplo. Miguel Pichetto, Esper también. Esper con Cintia Houghton estaban en el Senado. O sea, también era una jugada fuerte. Bueno, después en la ciudad no estaba Maxi. Sí, a ver, ahí cuando lo que decía Dani, Pichetto es una de las opciones. No lo habíamos pensado antes cuando comentábamos cómo se pueden mover los presidentes de los bloques, cómo se pueden mover los legisladores. Digo, no hay que olvidarse que Pichetto fue presidente del bloque del kirchnerismo durante 12 años en el Senado. Digo, tiene una larga trayectoria en lo que tiene que ver con perdón, el manejo de los grupos parlamentarios, que es muy difícil. Digo, es muy difícil. Cuando uno habla con los presidentes de los bloques, se pone en un lugar en el que dicen, bueno, no solo que tengo que organizar la sesión, sino que tengo que organizar la sesión, averiguar si tienen vuelos, hacer de psicólogo, si hay dos que se pelean, tengo que tratar de solucionar esa situación. Ahí hay un trabajo, digamos, un trabajo quirúrgico, que ese que hace, en definitiva, esa persona que cumple el rol de secretaria general del bloque, ¿no? Sí. Claro. O secretaria parlamentaria. No es el vice, sino es como un rol especial ahí. Es un rol especial, no se aprende de un día para el otro. Nosotros hemos hablado muchas veces con varios diputados respecto a, bueno, ¿cuál es el tiempo en el cual un diputado empieza a sentirse realmente diputado, diputada nacional? Y yo recuerdo algunos testimonios que hablan, bueno, recién a los 2 años. Y a veces hay diputados o diputadas que recién a los 2 años empiezan a tener entrevistas periodísticas, a levantar un poco el perfil, a meterse en el bloque y en las reuniones de su propio bloque y decir, quiero que este proyecto lo tratemos en tal comisión. Lleva su tiempo. Bueno. Distinto es el caso de un diputado o una diputada que tuvo, a lo mejor como antecedente, un mandato de gobernador. Bueno, es que eso te iba a decir, hay ejemplos que vienen de lo ejecutivo, que no tienen en sí todo el expertise parlamentario, pero el peso político le suplanta toda esa falta de experiencia en lo parlamentario, o la anterior muchas veces, experiencias provinciales. Pero bueno, después hay legisladores que vienen, se sientan, lo ves que están sentados contra el fondo, ¿no? Que deciden o no deciden ellos mismos intervenir en muchas. Hay legisladores que sabemos que no hablan nunca. Legisladores que vienen y dicen, bueno, cuando es un tema que le importa a su provincia, que le interesa, hablan, se hacen notar. Y la Cámara de Diputados tiene su propio ritmo, su propia estrategia. Esto que decía Fernando, de aquellos que tienen un currículum dentro de la política o que tienen un currículum dentro de lo popular. No es lo mismo. Digo, le voy a poner un ejemplo bastante claro. Cuando asumió Martín Tetaz en la Cámara de Diputados, una persona reconocida públicamente por su profesión como columnista en programas periodísticos. Le hicieron sentir el rigor de acá hay un reglamento, acá se cumple el reglamento, acá hay que saber cómo es el reglamento. Contestaba sin referirse al presidente, contestaba lo que le decía al otro sin esperar el turno. En las comisiones quería saltearse los turnos de charla, bueno, todo eso. Bueno, eso no quiere decir que no lo haya aprendido. No, por eso después, ya hace 2 años, ahora se van a cumplir 2 años. Claro, ya 2 años después, ahí tenemos ahora un ejemplo. ya sabe bien cómo es el ritmo aquí en el Congreso Nacional. Hablando de ritmo, nos vamos a ir rápidamente a nuestro móvil porque nos está llamando Sofi Raimunde. Sofi, buenas tardes.
Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, también para David y para Dani en el piso. Por supuesto, el tema de hoy es lo que están debatiendo allí con, bueno, cómo se vive el día después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no solo en todo el territorio nacional, sino dentro de nuestro Congreso. Nosotros, por supuesto, recorremos siempre los pasillos y los diferentes despachos e instalaciones, pero hoy venimos a cambiar de tema, ¿no? Aunque sea por unos minutos nada más, y les venimos a traer una invitación a esta muestra organizada por la Dirección General de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que tiene que ver con los pueblos originarios, con el pueblo nación Querandí, Taluet, Nación de los Pueblos Originarios, se llama esta muestra, que fue patrocinada por el diputado Eduardo Valdés, del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, que fue presentada, inaugurada el pasado 10 de agosto y que va a estar vigente, se va a poder venir a visitar aquí a Rivadavia 1841, hasta este jueves 17 de agosto entonces. Es una muestra que tiene diferentes selecciones de fotografías, artesanías y también de diferentes testimonios del pueblo querandí, con palabras también y discursos de sus principales representantes que han hablado al respecto de lo que significa esta muestra que se dé justamente aquí dentro de nuestro Congreso Nacional, pero de lo que significa también a nivel nacional exponer los valores que tiene el pueblo querandí y de este árbol también, que es considerado, el tala es considerado un árbol sagrado que crece en las orillas de los ríos, con el que se han hecho diferentes artesanías que se pueden venir a visitar, diferentes cuencos, collares, obviamente hay cuadros, como ven, estas ramas que son realmente muy simbólicas, flechas viendo, y demás, porque... Ahí estamos viendo las diferentes artesanías, manualidades, esos trabajos de orfebrería, ¿no? que se están presentando y que se están mostrando. Sí, bueno, son obviamente todas piezas realizadas por artesanos de la misma comunidad, y habló justamente el representante Guillermo Leandro Gómez al respecto y dijo que después del paso de don Pedro Mendoza hace 400 años no han tenido el reconocimiento que ellos creen que merecen tener de parte de obviamente los diferentes funcionarios que han pasado y cómo se los reconoce dentro del territorio, porque ocupa diferentes provincias de nuestro territorio nacional, de la República Argentina, e hizo un llamado justamente a visibilizar cuál es la cultura de los pueblos originarios, del pueblo nación querandí más particularmente, y al respecto, bueno, decidieron inaugurar esta muestra tan importante en el pasillo que conecta el anexo A con el anexo C, y esta muestra también sigue en el otro pasillo. Es una muestra realmente grande, bastante grande, que se puede venir a visitar de 8 de la mañana a 8 de la noche, presentando el documento nacional de identidad solamente. Y por supuesto, llevándose muchísimos recuerdos, se pueden sacar fotos de lo que son cada uno de los testimonios de las personalidades destacadas del pueblo, de las artesanías, de lo que son los collares y demás, que son, como bien decías, piezas de orfebrería, de alfarería también, hechas a mano, y obviamente tienen un valor especial por esta cuestión y porque además lo que buscan justamente es visibilizar esta cultura, y qué mejor lugar que hacerlo aquí dentro de nuestro Congreso Nacional. Sofi, como siempre destacamos el trabajo de la Dirección de Cultura de esta Cámara de Diputados de la Nación, mientras seguimos viendo esas imágenes, esas fotografías de artistas, de fotógrafos querandíes y de fotógrafos también del interior de la República Argentina, y que se están exponiendo en este Congreso Nacional, que también obviamente lo emparentamos con lo que fue la jornada de ayer, porque tenemos que decir que el autor que vos nos mencionaste que está patrocinando esta muestra es Eduardo Valdés, y que hoy quedó consagrado, o ayer con las elecciones de ayer, consagrado candidato a diputado nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, exactamente. Bueno, estuvimos obviamente siguiendo de cerca lo que fue el cierre de los escrutinios el día de ayer. Estuvimos viendo cómo fue el discurso dentro del búnker de Unión por la Patria, allí en Colegiales, donde finalmente se unieron los dos precandidatos presidenciales. Estuvo Paula Penaca, también la compañera de Eduardo, y estuvieron los demás representantes de todo el arco político del oficialismo, obviamente apelando a conquistar el voto ausente, podríamos decir, que fueron 11 millones de personas para cambiar de cara al próximo 22 de octubre este escenario electoral que realmente para muchos, según lo que decían las encuestas, fue sorpresivo, pero sin embargo se trató finalmente de una elección de tercios. Y te agrego un dato más, Fer, respecto a esta muestra, que es algo que tengo que leer porque es un concepto. La exposición es de la comunidad Telomian Kondik y traza justamente este recorrido, quería decirlo bien, y se ubica fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, la mitad de la provincia de Santa Fe, a partir del río Carcarañá, las sierras de Córdoba, de San Luis, Río Colorado del Sur, el litoral del Atlántico y entrando por el estuario del Plata hasta llegar a lo que es parte de la provincia de Entre Ríos. Ese justamente es el territorio del pueblo Nación Querandí, que ahí estamos viendo que estaban transmitiendo la bandera de este pueblo y por supuesto, como decías, la palabra tan importante de Eduardo Valdés, que fue quien posibilitó esta muestra aquí dentro del Congreso. Bueno, y Sofi, la muestra va a estar, repetimos, hasta el próximo día 17. Exactamente, hasta este jueves 17 de agosto va a seguir vigente esta muestra de Taluet, entonces para que la vengan a visitar desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas en Avenida Rivadavia 1841. Sofi, gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias. Ahí estaba Sofi Raimondes con nuestro móvil en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, en la presentación, esta muestra Taluet de Pueblos de los Talas, que está presentando y que hizo ya una presentación el propio diputado Eduardo Valdés, acompañado por parte de la comunidad, y que en definitiva forma parte también de ese trabajo permanente que hacen los legisladores, las legisladoras con la Dirección de Cultura, de mostrar el interior de la República Argentina, los artistas de la República Argentina, con un escenario sumamente interesante, importante a la hora de exponer esas obras, que es el Congreso Nacional. Es entrada libre y gratuita. También. Las personas y dicen, bueno, vengo a ver la obra, la exposición, le van a pedir el DNI solamente para entrar, porque se le pide el DNI para entrar al edificio y listo. Con lo cual pueden ir a visitarla. Yo la vi el otro día, voy a decir la verdad, lo usé para un trabajo práctico de mi hija. Estaba mirando algunas cosas y vi que algunas cosas tenían que ver con un trabajo práctico. Además de periodista especializado y exitoso, es padre. Es padre, hay que estar. Y la tarea hay que hacerla. Hay que hacer la tarea, chicos. Exactamente. Porque además se venía un fin de semana recargado, con mucha actividad. Y por eso había que hacer, había que adelantarla. Algunas cosas resueltas. Había que adelantar la tarea. Dejar todo listo. Y sí, exactamente. Un dato que dijo al pasar Sofi, que tiene que ver con, dice, ese voto ausente, y habló de 11 millones. 11 millones de personas. Muchos. De un es padrón un número que hablaba alto. Es un número alto de ausentismo. El número que hablábamos, 35 millones de ciudadanos habilitados para votar, 11 millones de... Bueno, se hablaba de una baja participación, ya había habido varias experiencias en la provincia, sobre todo en Córdoba, que había encendido bastante la alerta porque, bueno, ¿por qué no vota la gente? No vota porque es PASO, no nos gusta porque es PASO, nos parece que no sirve para nada la PASO, pero vamos a la general. Tardé mucho en la Ciudad de Buenos Aires y me fui. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, si uno mira la elección nacional respecto a la Ciudad de Buenos Aires, hay como 5 puntos de diferencia. Eso tiene que ver con mucha gente que llegó a votar y pudo votar con papel, y cuando llegó a la máquina, a la fila, dijo, me voy. Me voy, claro. Muchos menores de 18, entre 16 y 18 años, que es obligatorio, pero no hay ninguna pena si no se cumple con la obligación, se iban. Claro. Bueno, me voy a mi casa y se iban. Porque hubo horarios donde se complicó digamos, el transitar. Yo fui a la mañana, tenía 25 personas. Claro.
yo había escuchado la radio, por lo menos 5 minutos por persona. Sí. Dije, 1 hora y media. Bueno, me fui a almorzar y volví, le di otra oportunidad. Tuve que ir en auto, Claro. volví, hice la fila, 20 personas. Y tardé 40 minutos, o sea, le pusieron Bueno, nota. mirá, Claro. el voto de Patricia Bullrich, el voto Bueno. electrónico de Patricia Bullrich, 14 minutos fueron 9 intentos y fueron 14 minutos. Se trababa la máquina, digo. Ahora, en la escuela donde a mí me tocó votar, yo fui a votar muy temprano. Habré ido a las 9 de la mañana, 9 menos 10 de la mañana. Entré, me equivoqué de mesa, di el DNI, qué sé yo, y me empecé a buscar, no estaba, así que volví a salir. Me fijé en la mesa, volví a entrar, no había nadie, voté y me fui. A las 2 horas pasé, no se podía caminar por la vereda de la cantidad de gente que había. Claro, había mucha fila que se hacía, en algunos establecimientos se hacía fuera del local y otros se hacía adentro. Sí. En mi A mí me escuela, pareció que... Sí, perdón. en mi escuela, en el barrio de Caballito, fui a votar y no vi nadie en la calle. Estaban todos adentro. Estaba bárbaro, dije. Y Esta es la mía. Pero entré. Entró y le dijeron sorpresa. Era un cumpleaños. caracol. Sí. No No sé si es que la gente... Sorpresa, dijeron todos. habíamos hecho el simulador, yo lo había hecho, además lo había podido hacer físico, digamos, Sí. probé, imprimí, bueno, hice todo eso. Yo no sé si era estrictamente que la gente tardaba mucho frente a la máquina, sino ese circuito de doble urna, más la toma de los datos, o sea, 3 instancias que tenías que pasar, que algunos decían, bueno, cuando pasa uno y no cumple todas las calecitas, Claro. no entra el segundo. Sí, y aparte me Se parece quejaba María Donel. que no había sido claro, me parece, teníamos mucho conflicto con los presidentes de mesa respecto a qué hacer con el troquelado, si lo daban, si no lo daban. La mía hacía así. Claro. Mirá. Porque la boleta electrónica, lo que es un cartón largo que se corta un troquelado para dártelo una vez que luego vos votás, que yo te dice, hay que leer, porque dice doblar hasta la línea punteada, no hasta Obvio el que final. vos lo doblaste. No, yo lo leí, sabía. Y ahí te cortaban de vuelta el cartoncito y te daban uno. Y bueno, la mayoría de la gente se iba así en el cartoncito. Yo me llevé el troquel de siempre. Yo me llevé el troquel de siempre nacional. también. Claro, por eso. Vos tenías que tener uno en la ciudad y uno nacional. El que tenía los dibujitos. Claro, exactamente. Bueno, no tengo. Bien, bueno, este mismo sistema se va a utilizar, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el 22 de octubre. Claro. Con los candidatos ¿No? También. Sí, lo va a ser igual. El doble Pero con sistema. mucha menos boleta en el biombo. Una ESO. 5. Sí. Más alguna corta. Y también menos boletas en lo que tiene que ver con la página. Claro. Que a lo era- mejor eso también, al haber menos, el tamaño de la boleta que está en la máquina, En la pantalla. va a ser, Claro. en la pantalla va a ser más grande. Más fotito más ¿No? grande. Sí, sí. A ver si a lo Sí, mejor para los puede señores agilizar. grandes como Fraquelí que le cuesta enfocar, entonces se Pero veía eran muy bien. chiquitos, no, bueno, está bien, pero está bien. Pero me Pero espana si uno ese. quiere buscar un partido político determinado, a lo mejor tardaba más, Sí. ¿no? Había que ir con el voto Tardaba. pensado. Hay que, Sí, hay claro. que instruirse. Claro, ahí está. Y en el medio está este debate también, del cambio de sistema o no el cambio de sistema. Es verdad que la Argentina, más allá de los cuestionamientos con la boleta de papel, no tiene cuestionamientos como sí en otros países respecto al tema de elecciones. No, no hubo. No hay denuncias, no hay denuncias. Aquí triunfó en las PASO Milei y triunfó Milei. Sí. Y en otra elección ha triunfado Alberto Fernández y triunfó Alberto Fernández. La Argentina Y tiene- Mauricio Macri lo mismo. La Argentina es un país con muchísima conflictividad económica, pero por suerte, desde el punto de vista político, si uno mira la región y mira el mundo, la verdad que no existe esa conflictividad, Claro. salvo algunas cosas muy aisladas. Acá el que gana, gana, y el que pierde no pone el sistema en juego. Dice, bueno, ganó, perdió, a no ser que haya pasado algo muy grave. Sí, puede felicitar o no al que ganó, pero no más que eso. Hablando de las elecciones y hablando de la actividad parlamentaria, algo que lo deslizamos también con Dani, ¿habrá repercusión respecto a
lo que sucedió ayer con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Cambia la estrategia del oficialismo que tenía pensado en algún momento, un juicio político que la próxima semana, ahí estamos teniendo alguna imagen de Carolina Gaillier, la presidenta de la comisión. La próxima semana va a haber una nueva reunión. Todavía oficialmente no está convocada. No está convocada, no hay invitados y Pero sería, el martes. como dice, coparticipación. Exactamente, Estamos en lo último, sigue ya, siendo me uno parece. de los temas. Falta otro tema que es el tema del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, y la semana pasada estuvo acá Rodolfo Tailade, uno de los integrantes de la comisión, y dijo que van a proponer nuevos causales. Uno es las elecciones en San Juan y Tucumán, esa Sí, decisión que dejó también. afuera a los candidatos del oficialismo, y dijo que tenía alguna otra que ya las iba a revelar. Así que hasta fin de año parecería que va a haber juicio político. Que va a seguir. Exacto, que va a haber actividad. La estrategia del oficialismo fue ver un poco cuáles son las mayorías y la construcción de mayorías en lo que tiene que ver con la integración de la Cámara de Diputados, a partir de los números que se puedan ir dando en diferentes etapas electorales. Se van modificando, eso podría lograr una mayoría para el oficialismo y llevar a discutir el tema ya en el propio recinto, teniendo en cuenta que de la comisión tiene garantizada la mayoría. O sea, el dictamen de mayoría lo tiene garantizado. Exacto. Cuando decida, el tema es cuando quiera dar el otro paso, que es el recinto, porque además se necesitan mayorías especiales. Cuando es un proyecto común, el contenido del dictamen en una comisión se revisa un poco y se piensa, bueno, si por ahí si incluimos esto o si sacamos esta parte, podemos llegar a tener sumar algún aliado o alguno. En este caso, el contenido del dictamen es indistinto. Puede decir lo que sea, la oposición no va a acompañar, los que no querían acompañar hasta ahora no los van a convencer. Porque la oposición, que son Juntos por el Cambio, y el sector del el peronismo no kirchnerista, ¿no? Que está representado por Alejandro Topo Rodríguez en la comisión, han rechazado cualquier planteo de juicio político. Sí, se los quiso convencer por el lado de los legisladores de la coalición cívica, con ese pedido de juicio político que se había hecho a Ricardo Lorenzetti, pero no lograron amalgamar ahí, decir, bueno, estamos todos en esto, nos parece. No. La coalición cívica dijo, no, bueno, nosotros planteamos esta situación de que había negocios, se había denunciado ante la justicia también, que había negocios incompatibles, que había empresas vinculadas a Lorenzetti. Eso es otro tema, no nos quieren involucrar nosotros con un pedido de juicio político que había arrancado, o sea, lo que habíamos pensado, ¿te acuerdan? Que era solo Rosati, después terminó siendo a todos los miembros de la Corte. Con eso entran todos los temas. Porque entra el tema de la obra social, el 2x1, entraron todos los temas, claro. El abanico para los cuatro era enorme. Amplio, Llevan muchos años, llevan mucho tiempo. Sí, claro. Porque dos son nuevos, pero todos son... Sí, incluso cayó ahí en la volteada Hayton de Nolasco por el tema del 2x1. Ya no es más, pero sí, fue mencionada y tuvo que ver con todas las discusiones. Por eso... da la sensación de que se está desinflando un poco. Sí. Porque en el tema de coparticipación, bueno, sí estuvo... Bueno, Alessandro todavía no vino. No, bueno, ahí está el pedido... Ahí va a ser citado seguramente para la semana que viene. Ahí está el pedido a un juez. Se dio un paso más, digamos. Claro, se está el pedido a un juez. ¿Para qué? Para que la justicia envíe a las fuerzas de seguridad para que lo traigan. No puede no venir de Alessandro. No. O sea, Pero bueno, se pensaba que iba a haber más representación de las provincias, un poco más alta las representaciones, algún gobernador, Guado de Pedro. Quedó más, estamos esperando a Alessandro que, si bien también tenía que ver con la justicia, con el Ministerio de Justicia y Seguridad, también tenía que ver con todo lo otro más turbio, digamos, ¿no? No con el fallo en sí. No, claramente. Y me parece que es cierto, uno tiene la sensación de que se va desinflando. Sí. Pero me parece que también tiene que ver con los ritmos que maneja el oficialismo respecto de las fechas electorales. Uno veía que avanzaba cada vez con más fuerza en el momento de... Se acercaban las elecciones, ¿a quién citaron? A Robles y a Alessandro. Claro.
¿sí? No vino uno, No el vino otro uno, claro, vino el otro. De Alessandro, exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, sí, de Alessandro, ex ministro de Justicia ¿Qué dijo? de Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Yo no voy a ir una semana antes de las elecciones. Claro, yo no voy. Ahora, la pregunta es con de Alessandro respecto de eso es, si ganaba Horacio Rodríguez Larreta, lo más probable es que Alessandro hubiese dicho hoy, estaría diciendo, che, voy la semana que viene. ¿Sí? Mientras más lejos de las elecciones, muchísimo mejor. Claro. Ahora, no, bueno, esta semana no puedo, tengo que ir a ver una tía, voy la semana que viene, arreglemos. Digo, ahora Hoy es indistinto. Ahora ya es indistinto. Ahora Claro. sí, el oficialismo empieza a jugar también los tiempos de la elección. De vuelta, 60 días a la próxima elección, que es un tema que no es importante en la generalidad, es importante para aquel que está muy informado de la realidad, de lo que sucede, y es importante también para el clima interno de la Cámara de Diputados. Claro. Digo, para si quieren llevar adelante una sesión, si no quieren llevar adelante una sesión, digo, eso también forma, los tiempos de cómo se va manejando la comisión de juicio político también forma parte de cómo el oficialismo maneja la relación con los otros bloques pensando en una sesión. Digo, se avanza y presiona y ajusta en la comisión, sabe que se le va a complicar avanzar en una sesión. Claro. Si afloja un poquitito, tiene más posibilidades. Ahí está un poco planteado el tema y ahí vamos a ir viendo qué es lo que va a ocurrir las próximas semanas y en las próximas semanas respecto a este juicio político a la Corte, que estamos en la etapa de coparticipación. Ese fallo que tuvo la Corte Suprema, que prácticamente ese fallo en relación a la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires es el que motivó, fue el disparador del juicio político. Sí. Porque la causa 2x1 ya venía de antes. Sí. Y la causa también del caso de lo que es la obra social también venía de antes. Sí, que generó mayor revuelo mediático y político también el tema del Consejo de la Magistratura. También, claro. Que Exacto. fue desde diciembre del 21, todo el 22 sin ponerse de acuerdo. La conformación, o sea, lugares vacíos que todavía siguen estando vacíos, o sea, eso que no se terminó de resolver, eso generó mucha movida, incluso adentro de la Corte. Bueno, un nuevo capítulo en el juicio político a la Corte se va a dar, repetimos, el próximo día martes en la comisión que encabeza Carolina Gailiar. Nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires. Diputado Carlos Heller, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá un poco con Daniela, con David, estamos analizando lo que va a ser la agenda del Congreso en los próximos días, pero también, sin dudas, lo que dejó la jornada electoral de ayer. ¿Cuál fue la reflexión suya? ¿Cuál es su reflexión, Carlos? Bueno, que varias cosas. Es largo, para reflexionar hay un montón. Lo primero es recordar que, y voy a decir que esto yo lo dije antes del resultado, no después, de que la de ayer era una elección de candidatos y que en definitiva no se iba a elegir nada, sino que nos iba a dar la primera información seria de cuál era el estado de ánimo de la ciudadanía respecto a las elecciones del 22 de octubre. Y ese resultado nos confirmó aquello que dijo Cristina en mayo, creo, en un programa de televisión, donde habló de 3/3 de la ciudadanía dividida en 3/3. Lo que hemos visto ayer es eso, es decir, las diferencias entre los 3/3 son mínimas. Hay menos de 2 puntos entre el primero y el segundo y 1 punto entre el segundo y el tercero. Es decir, que entre el primero y el tercero hay menos de 3 puntos. Lo cual, mirado con la visión de la baja concurrencia y la situación de que no se jugaba nada en muchas provincias, habida cuenta que ya habían hecho sus elecciones de gobernador, etcétera, y que cuando van a elegir diputados o cosa que les interesa va a pasar en octubre, son diferencias mínimas que nos permiten hablar de ese virtual
triple empate, más allá del impacto mediático del candidato más votado, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de lo que hay por delante, en una elección donde solo votó el 69% de la ciudadanía, donde hay una cantidad de votos en blanco, etcétera, me parece que nos da eso, un escenario de empate en el que van a quedar 2 de esos 3. Y yo personalmente me arriesgo a opinar que van a quedar Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, porque creo que el voto ese de Milei, que tiene más que nada que ver con una situación de bronca, de insatisfacción, también a muchos de los que lo votaron, cuando vean todos los que son, creo que les va a meter un poco de preocupación. Verlo como perspectiva de gobierno. Una cosa es verlo como perspectiva de voy a protestar, y otra es imaginarlo como presidente de la República. Esa es mi impresión fresquita. Habrá que escuchar otras opiniones, ir madurando. Eso es lo que me parece a mí a horas del resultado. Después hay que meterse más en detalle en los resultados puntuales, insisto, en cómo fue en cada lado en relación a la elección anterior, ver qué se ganó y qué se perdió en cada uno de los lugares, etcétera. Pero yo sigo creyendo que para el espacio al que yo pertenezco, la clave está en cómo hacer que esos votantes que están enojados, que votaron por nosotros en el 2019 y que no emigraron a ningún otro lado, que siguen enojados y no votan, cómo los ganamos para que vengan y nos voten, entendiendo que todo lo que hoy les da bronca y todo por lo cual están insatisfechos sigue siendo por el lado de acá. Que si por la bronca cambian de dirección, lo único que van a hacer es empeorar y tener más bronca, pero que no tienen ninguna posibilidad de que para el otro lado las cosas se puedan resolver. De eso tenemos que tratar de convencer nosotros a ese potencial votante nuestro, de que más allá, insisto, del enojo, más allá de todo eso, lo que falta, lo que no se logró, lo que no se hizo, lo que se hizo insuficiente, es todo en este rumbo. Pues todo el mundo reconoce que la economía se recuperó, que se creó empleo, que se abrieron empresas, que creció el turismo, etcétera, pero hay una insatisfacción porque la distribución del ingreso no ha acompañado eso como debería haber acompañado. Pero seguro que eso no se va a mejorar destruyendo, eliminando el rol del Estado, eliminando subsidios. Yo miro, por ejemplo, el resultado de Tierra del Fuego y digo, yo entiendo que los votantes de Milei de Tierra del Fuego, cuando vean ese resultado, tienen que entrar en pánico. Porque si Milei va a eliminar de un saque todos los subsidios, Tierra del Fuego va a estar en problemas. Y quienes viven en Tierra del Fuego y trabajan en Tierra del Fuego van a tener graves problemas. Y así creo que podríamos encontrar muchas situaciones de gente que trabaja en el sector público, pero que porque está enojado por distintas cosas puede haber votado a Milei, y hay que decirle que, bueno, que si viene Milei va a perder el empleo directamente, no que va a tener una insatisfacción por el ingreso. Así que es el primer análisis, reflexión, dicho sin filtro, exactamente con absoluta franqueza lo que yo estoy pensando y sintiendo a esta altura. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? Bien, ¿cómo anda? Respecto de esto que usted acaba de decir y algo que tiene que ver con su rol en la Cámara de Diputados, usted es presidente de Presupuesto de Hacienda, la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Una de las discusiones que tiene el electorado y que tiene el oficialismo tiene que ver con la economía, usted lo acaba de explicar, y la distribución de ingresos y llegar a fin de mes, aparte usted sabe mucho del sistema financiero. El 15 de septiembre, antes de las elecciones, entra el presupuesto, o debería entrar el presupuesto para el año que viene, donde el Ejecutivo, que encima el ministro de Economía es el candidato para el año que viene, tiene los lineamientos de lo que cree que va a ser la economía argentina, la administración del Estado del año que viene. Digo, ¿qué cree que va a pasar? ¿Con qué cree que se va a encontrar?
bueno, creo que me debe encontrar con cosas muy distintas de las que uno se puede imaginar, porque hablo de la continuidad, tratando de mejorar y todas estas cuestiones. Yo creo que el año que viene se presenta como un año donde va a haber un significativo crecimiento de exportaciones y consecuentemente de ingresos fiscales, que van a mejorar dos cuestiones muy sensibles para la Argentina, muy críticas en estos mismos momentos. Frente a una pésima situación del sector de agroexportador, prevemos el año que viene un año de excelencia desde ese punto de vista. Está todo lo que va a cambiar respecto del balance energético, y creo que vamos a pasar de ser importadores a, como mínimo, a dejar de importar y probablemente a comenzar a exportar. Entonces creo que vamos a tener una perspectiva interesante y que eso va a permitir mejorar muchas políticas públicas y que presupuestemos esa mejora. Ahora bien, ustedes dijeron, y es cierto, el proyecto de presupuesto entra el 15 de septiembre y nosotros tenemos como fecha normal de aprobarlo antes del 30 de noviembre, que es la finalización del periodo ordinario de sesiones. Indudablemente, el ánimo de tratamiento del presupuesto va a estar muy influido por lo que pase el 22 de octubre. Claro. No tengo ninguna duda. Pero también quiero decir que habrá que ver, porque cualquier cosa que se quiere tratar, y ustedes lo saben igual que yo, no depende de que sea justo, bueno, correcto o necesario, sino de que exista el número para tratarlo y que pueda construirse una mayoría para aprobar una determinada cosa. No hemos podido aprobar la creación de nuevas universidades, para hablar de una cosa que yo he convencido que es absolutamente justo y necesario. Y no hemos podido aprobar algunas leyes que el Poder Ejecutivo nos está pidiendo, y ya no me meto ni con los temas de la reforma judicial, pero el Poder Ejecutivo está pidiendo lo que vulgarmente llamamos la ley de blanqueo, que es parte del acuerdo firmado con Estados Unidos para el intercambio de información y para abrir la posibilidad del ingreso o la declaración como mínimo, porque hay dos opciones, de esos fondos que han salido de manera ilegal de la Argentina y que están en Estados Unidos. Y eso es una cosa importantísima para cualquier gobierno, porque es importante para el país. Sin embargo, no lo podemos tratar. No pudimos avanzar con el proyecto del gas, que es otro proyecto estratégico importantísimo de una asociación entre la empresa estatal argentina y la empresa estatal malaya. Dos empresas, y la empresa estatal malaya es, creo que, la cuarta empresa petrolera del mundo, ¿no? Para decir que no es un socio menor. Son todas cuestiones de una importancia enorme respecto del país que tenemos por delante, pero están muy condicionados por la política, y es muy probable que tengamos dificultades para tratar el presupuesto, como ya ha pasado, en el marco de las tensiones que genera la política. Si habrá quórum, si habrá mayorías para aprobar, o el tema va a quedar condicionado al resultado electoral, y el resultado electoral será el punto de partida para que se pueda definir un proyecto de presupuesto. Porque sin duda el presupuesto que el país tendrá en un gobierno liderado por Sergio Massa es muy distinto al que tendría en un proyecto de país liderado por Milei o por Bullrich. Por lo tanto, me parece que eso va a condicionar fuertemente el tratamiento. No es neutro, ni abstracto, ni desligado de la política. ¿Qué tal, Carlos? Daniela Mosetti saluda. ¿Qué le pareció hace un ratito estábamos hablando de las PASO como herramientas, y realmente lo vimos que en este turno electoral se hicieron uso y mucho en todo el país? ¿Cómo vio esta utilización? Yo soy tengo un concepto a favor de las PASO. Sí. Porque cuando no había PASO, en definitiva los candidatos se elegían en internas partidarias que tenían... Que no existe más.
Bueno, no existen más por el PASO. Claro. Justamente las PASO fueron creadas para reemplazar las internas partidarias, para que los candidatos de los espacios también sean elegidos por voluntad popular y no, como pasaba antes, por comunidades más chicas, como eran los afiliados del partido, o a veces incluso un núcleo aún más chico que dentro de los afiliados de cada partido. Entonces, las internas, las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias, le dan una categoría de calidad institucional al proceso de elección de candidatos que yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno, creo que hay que sostenerlo, y que siempre hay cosas que se pueden mejorar, criticar, decir que podrían ser distintas. Está claro, vamos a tomar un ejemplo, que la incorporación del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires creo que no fue un acierto justamente desde el punto de vista de las prácticas electorales, las mejores prácticas. Y creo que definitivamente hay que entender que el papel es insustituible porque iguala a todo el mundo. El manejo de la electrónica ya establece una diferenciación de capacidades, de aptitudes, de entrenamientos, hasta de edades. Mientras que la boleta de papel es mucho más horizontal, universal y pone a todo el mundo en la misma condición. Yo espero, ya en casi todo el mundo se ha abandonado, parece mentira, pero en la era de la electrónica, en países donde se utilizaba voto electrónico se ha ido dejando de utilizarlo por diversos inconvenientes que eso genera. Y lo que pasó ayer en la Ciudad de Buenos Aires creo que no hace más que abonar esa teoría. También habrá que pensar si elecciones concurrentes, como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, es una idea ocurrente o es un problema, aunque sea con papel, ¿no? Si el que quiere hablar no tiene que hacer como se ha hecho en otros distritos, eligiendo fechas distintas. Y voy a decir una cosa que es mi opinión personal, no necesariamente lo que se opina en mi espacio político. Yo creo que desdoblar las elecciones por categorías sería un avance democrático. Que cuando se elige intendente, la gente del pueblo vote por el intendente y no necesariamente por el presidente o por el gobernador. Y cuando se elige gobernador, lo mismo. Es decir, yo si pudiera decir cómo me gustaría como práctica democrática, no votaría cada 2 años, tal vez cada 4, pero desdoblaría las elecciones municipales, provinciales y nacionales, de manera que en cada caso se esté votando precisamente por lo que se está eligiendo. Y no haya arrastre, no haya todo ese tipo de cuestiones. Pero es una opinión absolutamente personal, insisto que no tiene ningún apoyo, ni la he puesto nunca en discusión. Ustedes me lo preguntan y yo con la espontaneidad que corresponde la contesto. Claro. Carlos, hablando de algunos proyectos que están pendientes de discusión y que pasan por la Comisión de Presupuesto, como es el caso del gas natural licuado, un proyecto que vinieron los funcionarios del Ejecutivo aquí al Congreso Nacional, está previsto para... También los funcionarios de la empresa estatal. También, exactamente. Hubo 2 reuniones. 2 reuniones informativas. Ahora, así es. ¿Va a haber más reuniones informativas o ya directamente van a convocar para reuniones entre los diputados, las diputadas? Yo entiendo que ya lo informativo está cubierto. No creo que podamos... ¿A quién más vamos a ver? Vinieron todas las áreas del Ejecutivo que pueden tener que ver con el tema. Vino la gente de YPF, que vino también una delegación. Vinieron técnicos, financieros, el presidente, etcétera. Se contestó todo tipo de preguntas. Yo creo que la etapa informativa está cubierta y ahora es necesario pasar a la etapa deliberativa, pero bueno, hay decisiones que también tienen que tomar las autoridades políticas del bloque y de la Cámara, porque hace a las discusiones y a la búsqueda de acuerdos para sesionar. Ustedes saben que desde hace un tiempo nos cuesta poder acordar un orden del día, son todas cosas que se discuten y que son muy trabajosas para poder acordar y para poder llegar a tener alguna sesión.
Carlos, y bueno, sí. y lo mismo nos pasa con la comisión. Entonces yo creo que a la verdad tendremos que convocar a la Comisión de Presupuesto para tratar ese y algún otro tema, pero bueno, lo tendremos que coordinar con las autoridades de la Cámara y con las autoridades del bloque nuestro. Carlos, ¿cree que va a haber sesión para tratar la ley de alquileres? Sí, claro, está acordado eso fue... Y hay dos posturas, digo. En su percepción, ¿qué postura cree que se terminará imponiendo en el recinto? ¿La del oficialismo, que propone beneficios fiscales para aquellos dueños de inmuebles y para que lo vuelquen al mercado? ¿O la de la oposición, que propone volver atrás con la ley? Bueno, yo no puedo evitar que yo tengo opinión y formo parte del oficialismo. Bueno, pero además de eso, supongo que por ahí tiene algún dato respecto de cómo están las conversaciones. A nadie le alcanza solo. No, porque no es un tema que se trata en mi comisión. No, pero sí tengo una opinión global, como la tengo sobre otro montón de temas. Creo que lo peor que podría pasar es que esto quedara en manos del mercado. Es decir, suponer que una regulación no funcionó y que por eso hay que desregular, creo que es el error más grande que se puede tomar, se puede llegar. Espero que no pase. Yo creo que buscar incentivar a los eventuales alquiladores para que los eventuales inquilinos puedan acceder estaría bien. Yo creo que hay una opinión muy personal mía, ¿no? Que la ley de alquileres debería tener un ajuste similar al que acordamos con el tema de los créditos UBA, es decir, que si alguien toma un alquiler y paga un X porcentaje de su salario, sepa que eso se le va a mantener estable y en todo caso el beneficio fiscal o la creación de un fondo compense al propietario por los eventuales desfasajes que hubiera entre ese índice y, por ejemplo, la inflación, de manera que no perduran frente a la inflación o cosas por el estilo. Y después sí, creo que habría que grabar, dicho esto, lo que habría que grabar fuertemente las viviendas ociosas, de manera que el incentivo para alquilar sea real, porque no tenerla ocupada genere un verdadero costo, ¿no? Es una situación en la Ciudad de Buenos Aires notable. Uno recorre barrios y, bueno, lo que pasa es que son todos edificios hechos no para la gente que necesita alquilar. No. Pero hay edificios enteros cerrados, terminados y sin inquilinos y sin propietarios. La realidad, me falta decir para completar mi opinión, es que nosotros tenemos un déficit de oferta muy alto y que la oferta de vivienda accesible para la gente que busca alquilar, parejas jóvenes, profesionales que se están formando, gente del interior que viene a estudiar, todo eso que sabemos que pasa, nunca la va a hacer el mercado y nunca va a venir de la oferta comercial. Siempre requiere planes públicos de vivienda que aquí brillan por su ausencia y eso es lo que agrava el problema en mi opinión. Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Que le vaya bien y a la orden. Gracias. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Presupuesto. No. Obvio, está ahí. Sí, ya está. Sabe que es un mundial. Sí. Seguro. Hablando del tema de viviendas, quien viene hablando del tema de viviendas necesario y hace énfasis obviamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires es Leandro Santoro. Sí. Candidato, diputado nacional y candidato a jefe de gobierno, ahora ya consagrado candidato, con la necesidad de tomar cartas en el asunto también. Y ¿no? bueno, ahí Heller deslizó que es un tema que está quedando pendiente para el oficialismo, ¿no? No es un tema que está... después de lo que fue Procrear, no surgió nada importante como para hacer frente al tema habitacional. Sí, claro. Aparte que la Ciudad de Buenos Aires, en el concepto propio de la Ciudad de Buenos Aires, que no tenga una política pública, que no haya desarrollado una política pública en todos estos años
para que la gente venga a vivir a la ciudad de Buenos Aires. O sea, acá termina siendo de paso. Viene, estudia, se va, viene, está de vacaciones, se va, pero que la familia, los que se quieren independizar, no pueden vivir en la ciudad, se tienen que ir a los alrededores de la ciudad porque no se alcanza, no hay una política pública respecto de eso. Claro. En todos estos años. Digo, ahora está la discusión sobre qué pasa con las oficinas del microcentro, pero digo, yo no sé si ustedes caminaron mucho el microcentro. ¿Vieron muchas escuelas por la zona del microcentro? No, claro. Digo, Eso tiene los que barrios ver con la tienen realidad claro. que no hay mucha gente viviendo ahí en el microcentro, ¿no? Ahora, esta discusión del tema de alquileres está generando también esta discusión respecto a, bueno, ¿qué hacen los estados provinciales o el estado de la Ciudad de Buenos Aires respecto al tema de la discusión de, por ejemplo, el tema del déficit habitacional? Bueno, sí, ¿No? Ahí exactamente, está el ver tema. si se convierte la macroeconomía y los temas más intangibles también Sí. se hicieron dueños de la campaña bastante. Hablamos del dólar, hablamos del mercado, algo que la verdad que se nos escapa a los ciudadanos comunes, por ahí por nosotros, por ahí por el trabajo, pero realmente no es algo cotidiano, Claro. ¿no? Estar siguiendo el dólar. Y por Sí, el eso alquiler. también las expectativas que genera que el día 23 haya sesión en la Cámara de Diputados para discutir Bueno, dijo ese que- tema de alquileres. Fue lo que hay, también. Es un tema para seguir desarrollando. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declarar lo estratégico y te dicen, quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.